Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. En este video continuaremos con la segunda parte de magnetostática en el vacío. Previamente ya habíamos visto en el video anterior los postulados fundamentales de la magnetostática en el vacío, la ley de Gauss, la ley de Ampère con sus ejemplos, el potencial vectorial magnético habíamos definido, y en este video completaremos esta parte de la materia con la ecuación vectorial de Poisson y con la ley de Biot-Savart. Comencemos entonces con, en la parte 5, ecuación vectorial de Poisson. Bien, planteemos la ecuación vectorial de Poisson para el potencial vectorial magnético, que fue lo último que vimos en la parte 4. En coordenadas escalares podemos esta ecuación vectorial armar tres ecuaciones escalares. Recordemos la definición del potencial a partir de una distribución continua de carga que habíamos visto en uno de los primeros videos del año. Para un punto P cualquiera en el espacio de una región que contenía una distribución de carga, ya sea volumétrica, superficial o lineal, la solución del potencial para cualquier punto P ubicado en la posición R nos daba que ese potencial era 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de volumen de ρ sub r', diferencial de d' sobre r, lo mismo para una distribución superficial y para una distribución lineal de carga. Fíjense la dependencia del potencial con respecto de la inversa del vector distancia. Recordando lo dicho para el potencial escalar electrostático, por lo tanto podemos ver que la solución de estas tres ecuaciones escalares de Poisson van a tener como solución que la componente X del potencial vectorial magnético va a ser mu0 sobre 4pi por la integral de volumen de la densidad de carga en R' sobre R menos R' diferencial de volumen, y lo mismo para las otras componentes, la componente Y y la componente Z. De esta manera, si definimos al vector A, potencial vectorial magnético, como la suma de las tres componentes, tanto en X, en Y y en Z, podemos ver que la solución total del potencial vectorial magnético va a ser mu0 sobre 4pi por la integral del vector J, diferencial de volumen, sobre R menos R', de tal manera que podemos generalizar para cualquier sistema de coordenadas que el valor del potencial vectorial magnético en función de las fuentes, que en este caso va a ser J, va a tener esta estructura. Ahora vamos a hacer un resumen de el potencial vectorial magnético en función del tipo de fuente, del modelo de fuente vectorial que podemos llegar a utilizar. Entonces, visto recién es la densidad de corriente volumétrica, en donde vemos que la ecuación de Poisson vectorial es la que habíamos visto recientemente para el caso general, en donde su solución es la que, nuevamente repito, acabamos de ver. Ahora lo que podemos ver es que si el modelo de fuente vectorial de campo es una densidad superficial de corriente, en donde ya no es J, que es Ampère sobre metro cuadrado, sino es una distribución superficial de la misma, llamada o denominada K, en donde se la define en Ampère por metro, cuya solución de la ecuación será ya no una integral de volumen, sino una integral de superficie. Si en cambio el modelo que utilizamos es un modelo filiforme de corriente en un hilo conductor, si la corriente ya se medirá en amperes,
ecuación vectorial de Poisson se definirá de esta manera y su solución, disculpen, estará dada por la circulación de la forma geométrica que tenga la circulación de corriente. Ahora sí, resumiendo, podemos ver las tres fuentes de campo vectorial, y las tres ecuaciones de Poisson vectoriales y su solución para cada uno de los casos. La pregunta es, tal cual como vimos para el potencial escalar electrostático, que habíamos definido que no era único, sino que cualquier función potencial, si le adicionábamos una constante, iba a generar el mismo gradiente, iba a generar el mismo campo eléctrico, con lo cual habíamos llegado a la conclusión que el potencial escalar no era único, sino que podía diferir en una constante. De la misma manera nos podemos hacer la misma pregunta para el potencial vectorial magnético. Recordemos lo que ya habíamos visto hasta ahora, que es, según el teorema de Helmholtz, lo necesario para poder definir al vector A, que son conocer su rotor y conocer su divergencia. Habíamos llegado a la conclusión que el rotor de A era igual al vector de inducción magnética y habíamos tomado la definición a través de lo que denominamos calibración o gauge de Coulomb de definir a la divergencia de A, en este caso particular, igual a 0, para hacer más sencillos los cálculos y llegar a una ecuación vectorial de Poisson mucho más pequeña, más compacta matemáticamente. Bien, entonces, supongamos que tenemos un potencial vectorial A', que va a ser igual al potencial vectorial A que teníamos, y le vamos a sumar un gradiente de una función escalar, un gradiente de psi. Bien, vamos a ver qué pasaría si aplicamos el rotor a A'. Fíjense que el rotor de A' es el rotor de A más el rotor del gradiente de psi. Recuérdense que, por definición, el rotor de un gradiente es igual a 0. Por lo tanto, volvemos a obtener nuevamente el vector B. La pregunta es, ¿cualquier gradiente va a poder ser sumado a la función A para obtener A' y que me dé nuevamente el mismo B? Planteemos ahora la divergencia. Si planteamos la divergencia de A', nos quedará la divergencia de A más la divergencia del gradiente de psi. Sabemos que habíamos tomado nosotros por definición que la divergencia de A debería dar igual a 0, porque de esa manera la habíamos definido. Ahora, para que esto se cumpla y se siga manteniendo que la divergencia de A' es igual a 0, la divergencia del gradiente de psi nos tiene que dar igual a 0, es decir, el laplaciano de psi debe ser igual a 0. Bajo esas condiciones, podemos decir que cualquier gradiente de potencial de una función psi, cuya función psi cumpla la ecuación de Laplace, va a poder ser adicionada al vector potencial vectorial sin modificar el campo B. Así que a la pregunta, ¿es el único el potencial vectorial magnético? No, es una función auxiliar vectorial que, tanto como la función auxiliar escalar phi para el potencial escalar electrostático, no es única. Lo que vamos a ver ahora es hacernos otra pregunta, es que si el potencial vectorial magnético es continuo en el espacio. De la misma manera que lo hicimos para el campo electrostático, que lo hicimos para un campo magnetostático, podemos definir en forma diferencial la divergencia de este campo, como lo hemos hecho hasta ahora, y hemos asumido, recordando que es una imposición nuestra, que la divergencia de ese campo es nula.
Bien, para campos que tienen divergencia nula, su forma integral la podemos escribir de esta manera, y recordando de las condiciones de frontera para campos electrostáticos, si el campo tenía divergencia nula, lo que podíamos ver es que la componente normal de ese campo se mantenía continua. De otra manera, vamos a plantear el rotor de A. Si el rotor de A es igual a B, podemos establecer que, como vimos hace un rato en el video anterior, que la circulación de A diferencial de L es directamente el flujo del vector B. Si hacemos una superficie tendiendo a 0, vamos a ver que nos quedamos sin flujo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que la componente tangencial del vector potencial vectorial magnético también se mantiene conservada, o sea, se conserva, de tal manera que si conservamos la componente normal y conservamos la componente tangencial, podemos decir que el potencial vectorial magnético también se conserva. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos un segmento recto de corriente filiforme, es el tercer modelo que habíamos visto. No puede existir, esto obviamente no puede existir, digamos, es un segmento de corriente continua, necesita un circuito cerrado para poder tener circulación de corriente, como ya vimos en la parte de conducción de corriente, pero lo podemos tomar como que es un modelo de un sector de un circuito cerrado, por ejemplo, un cuadro o una espiral rectangular. Y si el medio es lineal, como estamos ahora en el vacío, cualquier punto en el espacio en donde queramos calcular el potencial vectorial magnético será la superposición de efectos. Entonces, volviendo a nuestro caso de tomando un solo sector, definimos en coordenadas cilíndricas que quiero calcular el potencial vectorial A en el punto definido por la coordenada, mejor dicho, por el vector posición R. Como el modelo a utilizar es el de corriente filiforme, ya habíamos visto que la solución para la ecuación vectorial de Poisson era este, y de esa manera vamos a definir primero cuánto vale R, que en coordenadas cilíndricas va a valer ρ en la dirección del versor ρ más z en la dirección o el versor u sub z. R' va a tener solo componente en z, porque direccionamos al segmento conductor en el eje z. El vector diferencia, disculpen, el vector diferencia o el módulo del vector diferencia va a estar planteado acá como R menos R' y tendrá esta estructura. Y el diferencial de longitud va a ser directamente expresado como diferencial de z' en la dirección de z y en el sentido de los z positivos, debido a la forma en que circula la corriente. De tal manera que si aplicamos esta ecuación, vamos a dar cuenta que el potencial vectorial magnético va a tener solo componente en el sentido de la dirección de la corriente, o sea que va a tener componente en z, y cuyo resultado de esta integral va a ser este.
Bueno, pasemos a ver la última parte de este video, que corresponde a la parte 6, a la ley de Biot y Savart. Nosotros vimos que para poder hallar al vector inducción magnética, lo podríamos hallar a través del rotor de su potencial vectorial magnético. Bien, nosotros también pudimos definir cuánto vale el potencial vectorial magnético, de tal manera que habría que aplicarle el rotor a esa expresión. Si aplicamos el rotor de esa expresión, las constantes las podemos sacar afuera y fíjense que este rotor, al no estar primado, este operador al no estar primado, lo vamos a aplicar al punto campo, porque fíjense que el rotor está aplicado al vector A en R. Eso implica que los J, que es la fuente, que están definidas en el punto fuente en R', este operador no aplica sobre este vector, de tal manera que podemos escribir lo siguiente. Fíjense, el operador va a quedar aplicado a esta parte que es escalar, 1 sobre R menos R', o sea que es un gradiente, vectorial JR'. Si nosotros recordamos cuánto vale el gradiente del vector diferencia, o sea, el vector 1 sobre R menos R', perdón, del módulo de 1 sobre R' módulo, vamos a ver que era menos el vector R menos R' sobre su módulo al cubo. De tal manera que nos va a quedar que la inducción magnética, y ahora sí, más allá de la forma en que pudimos hallarla a través de la ley de Ampère, igual que la ley de Gauss en situaciones de alta simetría, ahora tenemos una forma de calcularla directamente a partir de su fuente, y a esta forma de calcularlo se lo denomina ley de Biot y Savart para corrientes volumétricas. De la misma manera que lo hicimos para el potencial vectorial magnético, vamos a ver, dependiendo de qué tipo de fuente vectorial tengamos, si densidad de corriente volumétrica superficial o filiforme, vamos a poder calcular la inducción magnética en cualquier punto definido por la posición R a partir de las J, las K o las I diferencial de L. Recordando que esta última expresión es la que habíamos visto en Física 2 como ley de Biot y Savart. Podemos ver ahora un ejemplo de aplicación. El mismo conductor que teníamos en el problema del ejemplo 5.1, vamos a utilizar ese ejemplo para poder calcular el potencial, para poder calcular el vector de inducción magnética en un punto. Entonces, vamos a partir de dos hipótesis. Primero es que mi modelo es en el vacío, como lo hemos visto hasta ahora, en donde está caracterizado por la permeabilidad magnética del vacío mu 0, y el medio es lineal isótropo y homogéneo, admite superposición, mientras que el modelo de fuente vectorial es de corriente filiforme. De esta manera podemos ver, como lo hicimos antes, que para calcular el potencial, para calcular la inducción magnética en el punto P, en este caso equidistante, en el centro de este conductor, que tiene 2L de longitud, en el punto central de ese conductor quiero calcular el vector inducción magnética a una distancia R. El diferencial de ese campo, definido por una fuente I diferencial de L', va a estar dado por esta expresión, como hemos visto recién, en donde el diferencial de B en el punto P va a ser mu 0 por I sobre 4pi por el producto vectorial de diferencial de L con el vector distancia, dividido el módulo del vector distancia al cubo.
Bien, tendríamos que elegir un sistema de coordenadas para poder trabajar. Vamos a volver a utilizar el sistema de coordenadas cilíndrico, coordenadas cilíndricas, que es el que más se adapta a este problema, de tal manera que podemos definir que el diferencial de L' en coordenadas cilíndricas va a estar definido por diferencial de Z' según la dirección Z. El vector posición del punto P va a estar definido en ρ, en la dirección mu sub P, mu sub ρ, perdón, y R', la posición del diferencial de Z' va a estar definida como Z' mu sub Z. Mientras que el vector de diferencia R menos R' va a ser ρ sub mu sub ρ menos Z' u sub Z. De tal manera que en coordenadas cilíndricas volvemos a escribir el diferencial de la inducción magnética para el punto P y nos va a quedar esta expresión. Lo primero que tendríamos que hacer es resolver este producto vectorial. Si resolvemos ese producto vectorial en coordenadas cilíndricas, nos quedará u sub ρ, u sub phi, u sub z. El diferencial de Z' está en la dirección Z, o sea que sería 0, 0 diferencial de Z'. Y R', perdón, sí, digo bien, el vector diferencia va a tener componente en ρ, 0 en phi y va a tener menos Z' en la dirección Z. Resolviendo el determinante, obtenemos que nos va a quedar que es ρ diferencial de Z' en la dirección phi, que es una dirección que nosotros sabemos por física 2 que nos iba a quedar el campo magnético, es decir, la corriente filiforme, genera por la regla del Tirabuzón o la regla de mano derecha, o básicamente por este producto vectorial, un campo azimutal. Si ahora nuevamente tenemos la expresión ya reemplazada en su producto vectorial y lo que necesitamos es integrar para poder calcular en el punto P, la inducción magnética, todos los aportes de los diferenciales de Z. Eso va a ser entre menos L y L. Si hacemos eso, nos va a quedar que el campo en el punto P va a estar determinado por mu0, por la corriente, por L, dividido 2πρ por la raíz cuadrada de L cuadrado más ρ cuadrado, en la dirección, como habíamos anticipado, phi, en la dirección phi. Ahora bien, si L es mucho más grande que ρ, o sea, si L es mucho más grande que ρ, o ρ es muy cercano a L, es lo mismo, si el punto es muy cercano, vemos que aproximadamente el campo se acerca a lo que habíamos calculado por ley de Ampère para un conductor infinito, donde me quedaba como mu0 por I sobre 2πρ. Obviamente en la dirección azimutal, en la dirección phi. Bien, esto ha sido el último tema que veamos en electrostática en el vacío o en medios libres, en el espacio libre. El próximo video tratará de magnetostática en medios materiales. Muchas gracias.